La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a iniciar la primera de las cartas pastorales. Esta carta dedicada a Timoteo, la primera carta dedicada a Timoteo. Pero como les comentaba al final de nuestro podcast anterior, hay un elemento importante del devenir de toda institución humana, de todo sistema social, podríamos decir, que se parece un poco o refleja lo que también encontramos en la naturaleza, en el mundo que nos rodea, en la vida misma. Y hago referencia a lo que se han llamado como dos polos fundamentales. Hay un polo identitario que hace que los organismos se mantengan similares a lo largo del tiempo, que de alguna forma defiendan y consoliden su identidad, lo que les hace diferentes a los demás, pero iguales a sí mismos, iguales a los de su especie. Pero también hay un polo adaptativo, ese polo adaptativo que le permite al organismo o a la especie el sobrevivir en medios ambientes cambiantes. Eso, como les comentaba, lo podemos encontrar en la naturaleza. Cada especie, cada organismo vivo o conjunto de organismos que tienen algo en común, tratan de mantener desde luego su identidad. Si la perdieran, dejarían de ser lo que son, se convertirían en otra cosa, y no necesariamente eso es lo que el impulso de reproducción trae. Sabemos que en la biología clásica, en la teoría de la evolución, lo que lleva a los organismos a tratar de sobrevivir y perpetuarse como especie es el poder pasar esa información genética identitaria a la siguiente generación. Entonces, pues cuando una planta, por ejemplo, está bajo un estrés hídrico, es decir, empieza una sequía o lo que sea, o empieza a cambiar la temperatura, prácticamente toda su energía la invierte en reproducirse. Es decir, en florecer, en tener semillas, en asegurar que ese contenido, desde luego no hay una conciencia que esté impulsando esto, es algo que está de alguna forma constituido en la estructura de supervivencia de los organismos vivos, trata de preservar para la posteridad esa identidad genética, lo que lo hace ser esa planta. Lo mismo podemos decir de la mayor parte de todos los organismos vivos. Hay este polo identitario que asegura que la identidad propia del individuo o de la especie, o cuando nos saltamos al mundo social de ese colectivo, le hace una cultura, una religión, una manera de entenderla, una práctica social particular, pues no desaparezca, no se diluya, no deje de ser. Entonces todo organismo vivo, toda realidad social tiene esta tendencia a consolidar, fundamentar, defender su identidad. Con todo, el entorno va transformándose y debido a esas transformaciones, los individuos, las especies y también en el nivel, digamos, en esta dimensión social, las culturas, las religiones, etc., tienen un polo que está en tensión con el identitario, que es este polo adaptativo. Conforme va cambiando el entorno, va cambiando la realidad, los organismos o se adaptan o mueren, desaparecen. Ya sea que desarrollen adaptaciones temporales, unas, digamos, más a largo plazo, más definitivas, como pueden ser las que llamamos mutaciones. Si un organismo se carga mucho del lado adaptativo, pierde su identidad y a lo mejor en ese proceso de disociación lo pierde todo, se queda sin nada, deja de ser. Y ahí podríamos considerar algunas realidades, sobre todo históricas. ¿Cuánto se puede perder de la tradición, de lo que ha permitido a un colectivo el
convivir de una forma sana, constructiva con el medio ambiente, y me vienen a la mente todas las culturas originarias americanas con las que he tenido la oportunidad de convivir y de aprender, la manera como por siglos aprendieron y desarrollaron una forma de interactuar con su entorno natural que asegura la supervivencia de todas y todos. Y eso, con la llegada de culturas hegemónicas como la europea y sobre todo la globalizada contemporánea, pues está en riesgo de perderse. Las culturas indígenas que se han dejado convencer, digamos, por este empuje hegemónico, sobre todo movido por la comunicación masiva, están perdiendo su identidad, y cuando esa identidad se pierda, esa cultura se va a perder, y todo lo que esa cultura ha podido atesorar a lo largo de los siglos y que es fundamental para la supervivencia de toda la especie humana, se puede perder. Entonces hay que tener cuidado, sí, de tener mecanismos que aseguran esa identidad. Pero al mismo tiempo, una cultura que no está en interacción con el entorno, que no lo sabe leer, que no se sabe posicionar en él de una forma constructiva, termina desapareciendo. Y eso también lo hemos visto. Algunas culturas que se cierran sobre sí mismas, que no quieren saber nada del entorno, propuestas sobre todo sociales, religiosas y demás, que cuando el entorno empezó a cambiar, por esa razón, por esa incapacidad de entender lo que se estaba transformando en su entorno, cómo la conciencia humana se iba transformando, pues terminaron quedándose sin miembros, desaparecieron. Porque ya la cultura contemporánea no se sentía reflejada en lo que esa propuesta social, religiosa, cultural, inclusive económica, ofrecía. Entonces siempre hay esta tensión entre un polo identitario y tensión entre un polo adaptativo. Y lo que hace que la cultura crezca, lo que permite que las sociedades, las naciones, tengan vitalidad, es esa tensión permanente, identidad y adaptación, transformación. Esto lo vamos a ver, desde luego, con mucha claridad en los textos que leeremos de estas cartas pastorales. Empieza a surgir una identidad cristiana, sin lugar a dudas, y una identidad cristiana que está sustentada en lo que describíamos en los podcasts recientes, anteriores, como la memoria del Señor Jesús, que constituye no solamente lo que Jesús predicó, sino lo que enseñó con su ejemplo, cómo vivió Jesús. Ese es el núcleo de la identidad cristiana, y la experiencia del encuentro con el resucitado, desde el cultivo de la interioridad, desde el desarrollo de esta facultad de trascendencia que todo ser humano tiene, que le permite percibir y entender el lenguaje con el que el trascendente, Dios, se comunica con la humanidad. Entonces, esta identidad cristiana nace de estos dos espacios: el encuentro con el Señor Jesús, el resucitado, desde la experiencia, la práctica contemplativa del silencio y la apertura en el corazón a escuchar esa voz interna de Dios, y por otro lado, el acercamiento concreto a la enseñanza del Señor Jesús, tal como lo transmitían los apóstoles y eventualmente los textos que se fueron compilando, y en particular los evangelios. Esa identidad cristiana que se va desarrollando no llega a un mundo neutral, o digamos a un mundo donde no hay una cultura con cual interactuar. Necesariamente es parte de una cultura, surge dentro de una cultura y está en un diálogo permanente con esa cultura. Vamos a seguir hablando de esto en nuestro siguiente podcast. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.